Saludos, y si llegaste a este video desafortunadamente se te perdieron o te robaron tus Galaxy Buds, pero no te preocupes, en este video te estaré dando algunos trucos y tips para que puedas encontrar tus audífonos y qué puedes hacer para que no se te vuelvan a perder. Así que comencemos. Comencemos hablando de un escenario en el cual se te perdieron tus audífonos en tu casa o en algún lugar cercano a ti que sea bastante seguro, por ejemplo en la casa de tus padres o en tu propia casa, detrás del sofá o en tu cama, y quieres encontrar ese audífono. Pues aquí yo tengo uno afuera para simular que está perdido en mi casa. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Galaxy Wearables. Aquí puedes ver que el audífono derecho está conectado y que está al 100%. Vamos a ir a la parte inferior donde dice localizar mis auriculares, y aquí puedes ver en el mapa para confirmar que realmente el audífono está perdido, y te acercarías un poco para ver exactamente la ubicación de todos estos dispositivos. Vamos aquí a apretar el derecho, que es el que está perdido y no sé dónde está, digamos por ejemplo. Pues aquí puedes actualizar para poder asegurarte de que está cerca de ti, y lo otro que puedes hacer es apretar el botoncito aquí de sonar para que comience a pitar el audífono, para que sea un poquito más fácil poder encontrarlo. Una vez le damos iniciar, asegúrate que el audífono no esté en tu oído porque va a sonar bastante fuerte. Le damos reproducir sonido y aquí puedes ver el sonido que está haciendo. Estará aumentando prácticamente como durante los próximos 3 minutos para que se siga haciendo ese sonido más alto y puedas escucharlo sin ningún problema. Bueno, ya hablamos sobre el escenario de que se te perdieran cerca de ti en tu casa, pero digamos que se te perdieron fuera de tu casa, en algún parque, en un bus, en el tren, etcétera, o quizás te robaron los audífonos. Pues para poder saber la ubicación de estos audífonos, vamos a abrir la aplicación de Galaxy Wearables y estaremos bajando aquí a la parte de localizar mis auriculares, y aquí vas a poder ver la última ubicación de tus audífonos. Cabe la pena recalcar que si dejaste los audífonos completamente en la cajita, cerrados así como están, solamente podrás ver la última ubicación, y si no están fuera de la cajita, no se van a poder conectar a otro dispositivo para poder saber y tener una actualización de la ubicación de esos audífonos. Así que ten eso en consideración. Si los dejaste fuera de la cajita y se conectan a través del Bluetooth de tu teléfono o de otra persona, pues de esa manera quizás van a poder transmitir la ubicación con un poco de mayor seguridad. Cabe la pena también recalcar que no puedes buscar la información específica de la cajita para hacerla sonar o hacer que muestre su ubicación. Simplemente podrás ver cuál fue la ubicación última en la cual se conectaron los audífonos. Aquí puedes ver la ubicación actualizada, puedes decir que se actualice, pero si no están conectados al teléfono pues no sucederá nada de eso. Así que ten eso en consideración a la hora de buscar tus audífonos perdidos o robados. Ahora bien, ¿qué alternativa tienes si te robaron los audífonos o se te perdieron en algún lugar lejos y los dejaste así dentro de la cajita? Lo que puedes hacer es apretar aquí el botón de más para poder tener más información sobre estos audífonos. Puedes ir aquí a la parte de navegar para ir a ese lugar donde última vez se conectaron al teléfono. También puedes aquí avisar la parte de notificar cuando se encuentre, para si se conectan a otro dispositivo pues recibas una alerta. Y lo otro que también puedes hacer es marcar los audífonos como perdidos. De esta manera vas a poder añadir un mensaje de emergencia y de contacto para esa persona que encuentre tus audífonos y trata de conectarlos al teléfono. También vas a recibir una notificación cuando se conecten o aparezcan en algún lugar. Y finalmente el teléfono te recuerda que si los configuraste con tu cuenta de Samsung en la aplicación de SmartThings, como estamos viendo aquí, solamente se podrán utilizar con tu propia cuenta, así que una persona no va a poder añadirlo a su cuenta de Samsung y a esta aplicación de SmartThings, aunque cabe la pena recalcar que sí van a poder utilizarlos como audífonos tradicionales con una conexión de Bluetooth. Una vez estés aquí en este menú, le damos aquí siguiente. Aquí puedes colocar tu correo electrónico, él automáticamente agarra el correo electrónico de tu teléfono, de tu cuenta de Samsung. Aquí puedes colocar otro contacto opcional y aquí escribir un mensaje, quizás por ejemplo diciendo que pues quieres contar tu teléfono, quieres ayudar a dar hasta alguna recompensa, etcétera. Puedes activar aquí todo lo que tú quieras. Una vez hagas esto, pues ya se ha activado el modo perdido, y entonces ya se estará haciendo este proceso de bloqueo y de transmisión de la ubicación una vez se conecten a otro dispositivo. Durante este video te he enseñado cómo encontrar tus audífonos perdidos en tu casa y qué puedes hacer para encontrar tus audífonos que los hayas dejado en algún lugar público o te los hayan robado. Pues aquí ya te voy a enseñar algún truco para que no olvides tus audífonos. Así que si encontraste tus Galaxy Buds, asegúrate de activar esta función. Si estás viendo este video antes de que se te pierdan, pues también obviamente activa esta función. Una vez estemos aquí en la aplicación de Galaxy Wearables, vas a bajar aquí a la parte de localización
localizar mis auriculares y vamos a ir aquí a la parte donde vemos los audífonos conectados al teléfono. Le damos aquí al botón de más y vamos a activar la función de notificar si se olvida. Una vez activemos esa función, vamos a tocar aquí y ahora vas a poder añadir lugares seguros, por ejemplo tu casa, la oficina, en algún lugar donde te sientas seguro, y si dejas los auriculares, los audífonos, no te vas a sentir preocupado, pues aquí puedes añadir los diferentes lugares seguros considerando tu dirección o la dirección de otro lugar. Una vez hayas hecho esto, vamos aquí a poner aquí casa, esto simplemente es un ejemplo, le damos aquí a guardar. Pues si dejo mis audífonos en mi casa no me enviará una notificación de que los dejé, pero si los dejo en mi oficina o en algún otro lugar que no esté marcado como un lugar seguro, pues estaré recibiendo una notificación para que no deje mis audífonos perdidos en cualquier lugar. Otro consejo bastante obvio para que no se te pierdan los audífonos es que no los dejes tirados por ahí en el escritorio o en la mesa. Asegúrate de siempre colocarlos en la cajita para que de esa manera incrementen los chances de que no se te pierdan los audífonos, porque es más difícil perder toda la cajita que un audífono individual. Así que recuerda guardar los audífonos en la cajita. Algo que también yo hago siempre, por ejemplo con mis audífonos, es que si me bajo en algún lugar siempre miro hacia atrás y me toco los bolsillos para asegurarme de que tengo mis audífonos conmigo, para que de esa manera no se me pierdan y no los deje tirados por ahí. En fin, luego de explicarte todos estos trucos y tips, espero que hayas encontrado tus audífonos y que hayas incrementado los chances de poder encontrar tus Galaxy Buds robados o perdidos. Si te funcionó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Si tienes algún otro truco o sugerencia, también déjalo acá abajo en la sección de comentarios, y si tienes alguna pregunta también déjala acá abajo para que con gusto trataré de contestarla para ayudarte a encontrar tus audífonos perdidos. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.